¿Qué es lo que ocurre en los que son capaces de defenderse y en los que son capaces de vengarse? Cuando el deseo de venganza está en ellos, no hay espacio en su espíritu más que para eso. Se lanzan hacia adelante en línea recta, con la cabeza baja, como toros furiosos, y solo pueden detenerse contra una pared. Por cierto que ante una pared, estos señores, estos espíritus sencillos y espontáneos, los hombres de acción, se derrumban y ceden con toda sinceridad. Para ellos, esta pared no significa de ninguna manera lo mismo que para nosotros, que pensamos y por eso no obramos. Es decir, no es excusa. No. Para ellos no es una causa que les permita desandar lo andado, pretexto en el que nosotros no siempre creemos, pero que aprovechamos gustosos. No. Ellos ceden sin problema. La pared es un tranquilizante. Les ofrece una solución moral definitiva e incluso diría mística. Pero ya volveremos a hablar de esta pared. Bueno, precisamente es este hombre simple el que considero normal por excelencia, el hombre en el que soñaba nuestra madre naturaleza al ponernos amablemente sobre la tierra. Envidio a ese hombre. No dejo de reconocer que es tonto, pero ¿qué saben ustedes de esto? Es posible que el hombre en estado normal sea tonto, incluso es posible que sea hermoso. Y esta suposición me parece mucho más acertada, aun cuando observo la antítesis del hombre normal, o sea, al hombre de conciencia refinada, al hombre salido no del seno de la naturaleza, sino de un largo proceso de destilación. Esto es ya casi misticismo, señores, pero realmente lo veo de este modo. Entonces, vemos que este hombre destilado se esfuma a veces ante su antítesis, hasta tal punto que, a pesar de todo su refinamiento de conciencia, sabe que no es más que un ratoncito. Es quizás un ratoncito muy ingenioso, pero no por eso deja de ser un ratón y no un hombre, mientras que el otro es, sin esforzarse, un hombre. En fin. Lo peor de todo es que él mismo se considera un ratón. Él mismo. Nadie le pide que lo confiese. Ese es un detalle muy, muy importante. Veamos entonces a nuestro ratoncito en acción. También él se siente ofendido. Esta sensación es casi continua en los ratones y en los hombres. Y quiere vengarse. Es posible que se acumule en él más rabia todavía que en el homme de la nature de la vérité. El deseo cobarde y miserable de devolver mal por mal a quien lo ha ofendido lo carcome por dentro. Porque éste, en su natural estupidez sencilla, considera que su venganza es una acción perfectamente justa y en cambio el ratoncito, a causa de su superior clarividencia, sabe que no puede admitir la justicia de ese acto. Pero llegamos por fin al acto mismo, a la venganza. Además de la indignidad inicial del deseo de vengarse, el pobre ratoncito está ahora rodeado, en forma de dudas y vacilaciones, de tantas nuevas indignidades y bajezas. Ha sumado a la primera pregunta tantas otras sin respuesta, que haga lo que haga, se crea alrededor de su persona un lodazal hediondo, un pantano pestilente y cenagoso, formado por todas sus vacilaciones, todas sus sospechas, las inquietudes y los salivazos que le arrojan los hombres de acción que lo rodean, lo juzgan, lo aconsejan y se ríen de él la mandíbula batiente. Entonces, lo único que le queda por hacer es abandonarlo todo, aparentando desprecio y desaparecer lleno de vergüenza en su agujero. Y allí, en un oscuro y hediondo sótano, el insultado,
apaleado y escarnecido ratón se bebe lentamente su rabia fría, envenenada y más que nada inextinguible. Durante 40 años irá recordando la afrenta recibida con sus detalles más horribles, a los que irá sumando otros más vergonzosos aún, excitándose con deleite perverso, atizando el fuego de su imaginación. Se sentirá avergonzado, pero disfrutará el evocar todos los detalles, pasará revista a todas las circunstancias, inventará alguna nueva con el pretexto de que habría podido producirse y no perdonará nada. Es posible incluso que trate de vengarse, pero nunca de frente, sino en pequeñas dosis, de incógnito, sin ninguna fe ni en su derecho ni en el éxito de su plan, y dándose cuenta de que sus tentativas de venganza lo hacen sufrir a él mucho más que a aquel contra quien van dirigidas y que en general ni siquiera se entera. En su lecho de muerte lo recordará todo minuciosamente una vez más, añadiendo los intereses de vengados, y entonces... Pero precisamente esta mezcla abominable y fría de esperanza y desesperación, precisamente este enterramiento voluntario en vida, esta existencia de pozo viviente, esta ausencia claramente percibida pero dudosa de toda posibilidad de solución, este montón de deseos insatisfechos que no encuentran salida, de decisiones ardientes pero seguidas por los remordimientos, todo esto es lo que conforma precisamente esta voluptuosidad extraña a la que me refería antes. Esto es algo tan sutil, tan difícil de entender, que la gente mediocre e incluso aquellos que poseen unos nervios bien templados no entiende nada. Tampoco entenderán nada, me dirán ustedes burlándose, los que nunca recibieron un golpe. Así me darán a entender con cortesía que recibí un golpe y que hablo con conocimiento de causa. Sé que lo piensan, pero pueden estar tranquilos, señores. No fui golpeado y además, lo que ustedes piensen me importa poco y nada. Más bien soy yo quien lamenta no haber golpeado a más personas durante mi vida. Pero basta. No diré una palabra sobre este tema, por mucho que les interese. Sigo entonces hablando con toda tranquilidad de las personas de nervios bien templados que no pueden saborear ciertas sutiles voluptuosidades. Aunque estos señores bramen como toros, en algunos casos, y se enorgullezcan de ello, se derrumban, como ya he dicho, ante lo imposible, ante la pared de piedra. Pero, ¿qué pared es esa? Evidentemente, son las leyes naturales, los resultados de las ciencias exactas. Si les dicen a ustedes, por ejemplo, que descienden del mono, es inútil torcer la boca, tendrán que aceptarlo. Si les prueban que una gota de su propia grasa es más estimable para ustedes que 100.000 del prójimo, y que a eso van a parar las virtudes, las obligaciones y demás fantasías y prejuicios, no les quedará otro remedio que admitirlo, porque 2 y 2 son 4. Esto es verdad y no hay discusión posible. Perdone, dirá alguno, pero entonces usted, ¿por qué protesta? 2 y 2 son 4. A la naturaleza no le importan sus pretensiones, no le preocupan sus deseos, no le importa si sus leyes le convienen o no. Usted debe aceptarla como es y a aceptar todo lo que procede de ella. La pared es una pared, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué importan, Dios mío, las sabias leyes de la naturaleza y la impecable aritmética si, por un motivo u otro, esas leyes y ese 2 y 2 son 4 no me placen? Evidentemente no puedo romper la pared con la cabeza porque mis fuerzas no alcanzan para ello, pero me niego a aceptarla simplemente porque sea de piedra y yo no tenga fuerzas para romperla. Como si esa pared pudiera dar alguna paz, como si uno pudiera reconciliarse con lo imposible por el simple hecho de que se funda sobre el 2 y 2 son 4. Es lo más ridículo que puede imaginarse. Cuánto más terrible es entenderlo todo,
tener clara conciencia de todas las imposibilidades, de todas las paredes de piedra, y decidir no humillarse ante ninguna de esas imposibilidades, ante ninguna de esas paredes, si ello nos repugna. ¿Cuánto más difícil es llegar, siguiendo las deducciones lógicas, a la posición más desesperante respecto a nuestra parte de responsabilidad en la pared de piedra, aunque está muy claro que no tenemos nada que ver con eso? Y en consecuencia hundirnos en silencio, pero apretando los dientes con voluptuosidad en la inercia, sin dejar de pensar que en verdad no podemos rebelarnos contra nadie, porque sencillamente no tenemos a nadie contra quien rebelarnos. Y nunca lo tendremos, porque todo es una gran mentira, un engaño, un caos. No sabemos de qué ni quién, pero sí sabemos que por todos los engaños y por toda nuestra ignorancia sufrimos, y tanto más cuanto menos comprendemos. Ja, ja, ja. Si eso es verdad, encontrarás cierta voluptuosidad en el dolor de muelas, dirán. Y yo les responderé que sí, que hay voluptuosidad en el dolor de muelas. Yo he sufrido ese dolor durante un mes y sé de lo que hablo. En estos casos no rabiamos en silencio, gemimos. Pero estos gemidos carecen de sinceridad. Hay en ellos cierta malignidad. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Esos gemidos expresan el placer del que sufre. Si no experimentara cierto placer al quejarse, dejaría de hacerlo. Es un muy buen ejemplo, señores, y lo voy a desarrollar. Estos gemidos muestran en primer lugar la conciencia de la inutilidad del sufrimiento y su legalidad desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, sobre la cual usted escupe, sí, pero que lo hace sufrir mientras lo natural permanece impasible. Muestran también que usted comprende que aunque no exista enemigo, no por eso deja de existir el dolor, y que teniendo tantos Wagenheim como tiene, usted es el esclavo de sus muelas. Si uno de sus Wagenheim le da por ahí, sus muelas dejarán de molestarlo. Pero si su propósito es otro, su muela le hará sufrir todavía otros 3 meses más. Y si se niega usted a humillarse, si protesta, no encontrará otra forma de consuelo que arañarse la cara o romperse los puños contra la pared de piedra. Pues bien, es precisamente en estas crueles y gratuitas ofensas, estas burlas que permiten no sabemos qué o quién, las que suscitan esa sensación de placer que llega a veces a la voluptuosidad suprema. Les ruego, señores, que escuchan atentamente los lamentos de un hombre cautivado del siglo XIX, que tenga dolor de muelas desde hace 2 o 3 días. Gime ya de modo distinto que el primer día, no solo porque le duele, no como a cualquier campesino, sino como a una persona educada, impregnada de la civilización europea, como a alguien desligado del suelo natal y de los principios nacionales, como se dice. Los gemidos son malévolos, afectados, y no se detienen de día ni de noche. Sin embargo, la víctima sabe muy bien que no le sirven para nada. Sabe mejor que nadie que irrita y molesta a los que lo rodean y que se tortura a sí mismo sin provecho alguno. Sabe que el público y la familia ante los cuales se queja escuchan con desagrado, porque no creen en sus gemidos y comprenden que podría gemir de otro modo, más sencillo, sin tanta afectación, sin esos gorgoritos y esas exageraciones provocadas por su maldad. Pero justamente en esa humillación radica la voluptuosidad. Así que los molesto, que les desgarro el corazón, que les impido dormir durante la noche. Mejor, no duerman. Sabrán que me duelen las muelas. No soy para ustedes, ahora, el héroe que pretendía ser. Ahora soy un malvado, un miserable. Mejor,
Ahora me siento feliz al ver que me han desenmascarado. ¿Les irrita oír mis gemidos? Peor para ustedes. Voy a lanzar un gorgorito más lastimoso todavía. ¿No comprenden, señores? No me extraña. Para poder captar todos los matices de la voluptuosidad sensual, es necesario contar con una agudeza mental extraordinaria. ¿Les parece gracioso? Me alegro. Mis bromas, señores, suelen ser de mal gusto. Además, son extrañas y suenan a falso. Se debe a que no tengo estima por mí mismo. Pero el que verdaderamente se conoce puede estimarse, aunque solo sea un poco. ¿Puede sentir algún respeto por sí mismo el que se dedica a descubrir la voluptuosidad del convencimiento de su propia humillación? No habla en modo alguno movido por un remordimiento vacuo. Odio decir, perdóname, papá, no volveré a hacerlo. No porque sea incapaz de decir estas palabras, sino justamente por todo lo contrario, porque soy demasiado capaz de decirlas. Y como a propósito, me precipitaba hacia adelante aun cuando no tuviera nada que ver con la cuestión. Esto era lo más repugnante, y entonces me daba lástima a mí mismo. Me lo confesaba todo con grandes llantos, y al fin me engañaba a mí mismo, aunque sin quererlo, porque era mi corazón el que me hacía hacer estas cosas. En estas oportunidades ni siquiera podía echarle la culpa a la naturaleza, a esas leyes de la naturaleza que me hicieron sufrir tanto en el curso de mi existencia. Es penoso recordar estas cosas, que, además, eran sumamente terribles en el momento en que ocurrían. Pero bastaba un minuto para que me enfureciera al advertir que todo era mentira, una mentira innoble, una comedia ridícula. Esa contrición, ese dolor, ese deseo de vida nueva. Ustedes me preguntarán por qué me torturaba, por qué me retorcía con tanto dolor. Respuesta, porque me aburría no hacer nada. Por eso me entregaba a tales contorsiones. Era solo eso, les aseguro. Mírense a ustedes mismos atentamente y comprobarán que las cosas ocurren precisamente así. Yo me imaginaba grandes aventuras y me creaba una existencia fantástica para vivir fuera de mí a cualquier precio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me enojaba sin motivo, solo por enojarme? Yo era el primero en saber que me irritaba sin motivo aparente, pero luego iba inventando motivos y llegaba a encolerizarme con sinceridad. Siempre me gustaron estas cosas, tanto que acabé por perder el dominio de mí mismo. Una vez, o mejor dicho, dos, traté de enamorarme a toda costa, y hasta llegué a sufrir, lo juro. Uno, en el fondo, no cree en su sufrimiento. Casi se ríe, pero aún no creyendo, sufre. Y sufre de verdad. Está celoso, está despechado, y la causa de todo esto, señores, es siempre el aburrimiento. La inercia nos aplasta. El fruto verdadero, el fruto natural de la conciencia, es en efecto la inercia. Nos aburrimos conscientemente. Ya hablé de esto. Ahora lo repito una vez más. Los hombres de acción son activos porque son lerdos y mediocres. ¿Cómo puede ser esto? He aquí la explicación. Debido a la estrechez de su espíritu, toman las causas secundarias inmediatas por las principales. Y fácilmente, mucho más fácilmente que los no obtusos, creen haber encontrado las razones firmes fundamentales de su accionar. Y así se tranquilizan. Eso es lo principal. Porque para poder obrar hay que conseguir de antemano una perfecta tranquilidad y no tener el menor indicio de duda. Pero ¿cómo se puede conseguir esta tranquilidad de espíritu?
¿Dónde puedo encontrar los principios fundamentales sobre los que levantar mi vida? ¿Dónde está mi columna? ¿A dónde puedo ir a buscarla? Me entrego al pensamiento. Dicho de otro modo, en mí las ideas llaman a las ideas, y así hasta el infinito. Esa es la esencia del pensamiento, de la conciencia. Nos volvemos entonces a encontrar ante las leyes de la naturaleza. ¿Con qué resultado? Siempre el mismo. Les hablaba hace poco de la venganza y estoy seguro de que no quieren llegar al fondo de la cuestión. Dicen que el hombre toma venganza porque considera que es lo justo. Este encuentra entonces el principio fundamental que buscaba, la justicia. Está por ende muy tranquilo y se venga con gran serenidad y pleno éxito, porque cree que realiza una acción justa y honrada. Pero yo no veo en la venganza nada justo ni nada bueno. En consecuencia, si trato de vengarme es solo por pura maldad. Evidentemente la ira puede vencer todos los titubeos y por lo tanto desempeñar con éxito el papel de esta razón fundamental, justamente porque no puede ser considerada como tal. Pero, ¿qué podemos hacer si yo no tengo fuerza para ser lo suficientemente malvado? Ya lo vengo diciendo desde el principio. Mi ira está sometida a una suerte de descomposición química en virtud de las malditas leyes de conciencia. Apenas distingo un objeto para mi odio, éste se desvanece. Los motivos se esfuman, el responsable se volatiliza, el insulto deja de serlo y se presenta como obra del destino, como algo semejante al dolor de muelas, algo a lo que todo el mundo está expuesto, y entonces mi único consuelo es romperme las manos contra la pared. Dada la imposibilidad de encontrar las causas primeras, renuncio entonces a mi venganza con un desdén altivo. Ah, si fuera suficiente abandonarse a los propios sentimientos, ciegamente, sin ninguna reflexión, sin buscar razón alguna, alejando toda conciencia, aunque no fuera más que por un tiempo. Entonces la cosa sería muy distinta. Maldice o adora lo que prefieras, pero no estés con los brazos cruzados. Desde el día siguiente te despreciarás a ti mismo por haberte engañado de ese modo. Resultado final, pompas de jabón, inercia. Ah, señores, puede que me considere extremadamente inteligente solo por el hecho de que nunca en mi vida pude empezar ni acabar nada. No soy entonces nada más que un charlatán, un inofensivo charlatán, un pesado como todos los charlatanes. Pero ¿qué puedo hacer, señores, si el destino del hombre inteligente es pasar agua y más agua por un tamiz?